Existen rincones en la vasta y cicatrizada piel de nuestro planeta donde la presencia humana no es solo desalentada, es considerada una intrusión hostil. Son coordenadas donde las leyes convencionales de la física y la sociedad se desvanecen, reemplazadas por el peso aplastante del silencio, el secreto de Estado y, en muchas ocasiones, un miedo puro y primitivo. No estamos hablando de propiedades privadas con un cartel de «no pasar» o de zonas en construcción. Hablamos de cámaras selladas herméticamente bajo toneladas de roca granítica, de redes de túneles que serpentean como arterias oscuras bajo los cimientos de nuestras metrópolis y de zonas geográficas enteras que han sido deliberadamente borradas, pixeladas o distorsionadas en los mapas satelitales oficiales. En el vídeo de hoy no vamos a especular, vamos a descorrer el velo de lo prohibido con fuerza bruta. Vamos a infiltrarnos narrativamente en localizaciones envueltas en el más absoluto secretismo, sitios rodeados de folclore oscuro, anomalías magnéticas y un silencio sepulcral. Estos no son lugares cerrados por reformas, son lugares que, según muchos, nunca debieron ser encontrados. Quédense con nosotros, aseguren sus puertas y prepárense, porque vamos a desenterrar la verdad sobre ubicaciones reales que desafían toda explicación racional. Algunas fueron halladas por puro accidente por almas desafortunadas, otras ocultas con una intención deliberada y escalofriante. Cada una de ellas nos arrastra un poco más profundo hacia lo desconocido. Comenzamos nuestro viaje descendiendo, no solo físicamente, sino espiritualmente. Nos situamos en el corazón palpitante de Roma, pero lejos del bullicio de las plazas y del flash de las cámaras de los turistas que admiran la Capilla Sixtina. Oculto tras una entrada pequeña, casi anónima, y sin señalizar dentro de los muros fortificados de la Ciudad del Vaticano, existe un lugar que muy pocos ojos humanos han visto y que aún menos mentes comprenden verdaderamente. Se trata de una bóveda colosal tallada en la piedra, mantenida a una temperatura constante para evitar la putrefacción del papel y custodiada por la Guardia Suiza y siglos de restricciones eclesiásticas severas. Estamos hablando de los archivos secretos del Vaticano, pero borren de su mente la imagen de una biblioteca polvorienta con bibliotecarios amables. Dentro yace una de las colecciones de documentos más grandes, protegidas y potencialmente peligrosas de la historia humana. Este lugar está aislado del público no solo por muros de hormigón armado a prueba de bombas, sino por leyes canónicas que no han cambiado en cientos de años, tradiciones inquebrantables y un secretismo absoluto que la Iglesia defiende con fervor medieval. Oficialmente se le conoce ahora como el Archivo Apostólico Vaticano, un cambio de nombre realizado por el Papa Francisco en el año 2019 para suavizar su imagen siniestra, eliminando la palabra secreto, que en latín original, secretum, significaba más privado que oculto. Pero no se dejen engañar por la semántica. El nombre puede haber cambiado, pero el secreto es lo que continúa definiendo su esencia, su atmósfera y su propósito. Imaginen esto, bajo los jardines perfectamente cuidados y las grandes basílicas donde se celebran misas para millones, más de 85 kilómetros lineales de estanterías se extienden a través de un laberinto de corredores subterráneos. Es una ciudad de papel debajo de la ciudad de piedra. Cada estante está apilado con pergaminos que crujen al tacto, textos prohibidos encuadernados en pieles extrañas y cartas manuscritas de papas, reyes, herejes y emperadores. Solo un puñado de eruditos selectos, investigados con una minuciosidad extrema por la Santa Sede y aprobados con meses de antelación, tienen permiso para cruzar el umbral. Y aún así, el acceso es parcial y psicológicamente agotador. Las reglas son estrictas. Los investigadores no pueden navegar. Deben solicitar exactamente lo que quieren ver
con referencias precisas de catálogos que son, en sí mismos, incompletos. No se les permite curiosear en los pasillos adyacentes. No pueden fotografiar ni escanear nada sin una autorización expresa que rara vez se concede. No pueden deambular y, por supuesto, nunca se les permitirá acercarse a las bóvedas más profundas, cámaras conocidas coloquialmente como el infierno, donde algunos documentos no han sido leídos en siglos y donde no existe ningún inventario público conocido. Entre los contenidos confirmados hay piezas de incalculable valor histórico. Cartas de Miguel Ángel exigiendo el pago por su trabajo en la Basílica de San Pedro, donde se queja amargamente de los retrasos, las transcripciones originales y completas del juicio de Galileo Galilei, donde se detalla la humillación del científico, y una súplica manuscrita desesperada de María, reina de los escoceses, rogando al Papa Sixto V que interviniera antes de que la cuchilla del verdugo cayera sobre su cuello en 1587. Pero estas son historias de nivel superficial, nombres familiares destinados a satisfacer la curiosidad casual del mundo exterior y dar una apariencia de transparencia. Detrás de ellos, mucho más abajo, tras puertas de hierro que pocos cardenales han cruzado, se ocultan documentos tan oscuros que secciones enteras de la historia humana podrían permanecer ocultas simplemente porque la Iglesia nunca ha permitido que sean leídas. Se cuenta la historia persistente de que en el año 1923 el archivista Angelo Matti catalogó supuestamente un compartimento sellado etiquetado únicamente como índice 17. Un documento en su interior describía una visión perturbadora del Papa León XIII en el año 1884. Se dice que el pontífice colapsó durante una misa y al despertar describió haber escuchado una conversación entre Dios y Satanás, una visión tan aterradora que fue la razón por la que añadió la oración de San Miguel a la misa para proteger a la humanidad. Décadas más tarde, ese compartimento fue movido silenciosamente a una bóveda más profunda y eliminado de los registros oficiales. Nunca se dio ninguna explicación. Los susurros sobre lo que yace en los archivos más profundos han flotado en los círculos académicos y conspirativos durante décadas. Algunos hablan de los evangelios gnósticos, tempranos excluidos deliberadamente de la Biblia en el Concilio de Nicea, textos que pintan una imagen radicalmente diferente de Jesús, sugiriendo una estirpe humana o conocimientos esotéricos peligrosos. Otros afirman que el archivo contiene informes de primera mano de milagros que fueron demasiado reales o demasiado extraños para ser canonizados, revelaciones suprimidas de los secretos de Fátima, o incluso evidencia de contacto con inteligencias no humanas, ocultas tras capas de latín codificado y metáforas teológicas. Existe incluso la leyenda del cronovisor, un supuesto dispositivo construido por el padre Pellegrino Ernetti en los años 50, que permitía ver el pasado, cuyos planos, según dicen, descansan ahora en la oscuridad de estas estanterías, protegidos para que la humanidad no destruya su propio presente mirando lo que ya fue. Dejamos la teología para adentrarnos en la arqueología de lo imposible. Viajamos ahora al centro del Mediterráneo, a la isla de Malta. Bajo una calle tranquila y moderna en la localidad de Paola, donde la gente hace su vida diaria sin sospechar lo que hay bajo sus suelas, hay una entrada que conduce directamente a la roca madre. El hipogeo de Halsaflieni no es solo antiguo, es un desafío a la cronología. Es más viejo que las pirámides de Egipto, más viejo que Stonehenge, y está lleno de cámaras que nadie vivo hoy puede explicar completamente. Aunque partes de él están abiertas a visitantes con guía, con listas de espera de meses debido al deterioro por el dióxido de carbono de la respiración, gran parte de la estructura permanece vedada. Y lo que está sellado permanece sellado por una razón que va más allá de la conservación. La estructura fue descubierta por accidente en el año 1902. Unos obreros de la construcción
Picando el suelo para instalar una cisterna de agua, rompieron el techo del nivel superior y miraron hacia un abismo negro. Tropezaron con una cámara oculta tallada directamente en la roca viva con una precisión que, para las herramientas de hueso y piedra de la época, parece imposible. Lo que siguió fue una excavación lenta, vacilante y a menudo aterradora, que reveló no solo una o dos habitaciones, sino una vasta red subterránea de pasadizos, altares, pozos de ofrendas y espacios funerarios que se extienden hacia abajo a través de 3 niveles distintos, como un infierno de Dante invertido. Se encontraron los restos de más de 7.000 individuos, desarticulados y apilados en un caos ritual. Algunos pasillos están tan perfectamente formados que las herramientas modernas tendrían dificultades para recrearlos sin romper la piedra caliza circundante. Las partes más profundas del hipogeo, el tercer nivel, están completamente cerradas al público. Oficialmente, se dice que algunas áreas colapsaron y otras presentan niveles de oxígeno peligrosamente bajos, donde el aire se vuelve demasiado fino para respirar. Pero los lugareños y algunos investigadores independientes sugieren que eso no explica las restricciones draconianas. Algunos corredores conducen a la oscuridad y luego terminan abruptamente, sellados por bloques de piedra masivos, colocados desde el otro lado. Otros fueron tapiados con ladrillos modernos hace mucho tiempo. Lo que hay detrás de ellos no aparece en los registros públicos. Incluso los arqueólogos que trabajan en el sitio han admitido off the record que algunas áreas permanecen sin mapear, consideradas demasiado inestables o demasiado deliberadamente bloqueadas para explorar sin destruir la estructura. Pero el misterio más grande no es visual, es auditivo. Dentro de una cámara conocida como la Sala del Oráculo, una voz masculina baja, hablada en la frecuencia correcta, crea un efecto acústico extraño, casi sobrenatural. La sala no produce eco, produce resonancia. Resuena en ondas vibratorias profundas que llenan toda la estructura y penetran el cuerpo humano. Las personas que están paradas en habitaciones adyacentes pueden sentir la vibración en sus propios huesos, en sus dientes, como si la piedra misma estuviera viva y transportando la voz. Los científicos de la Universidad de Malta estudiaron este fenómeno y descubrieron que la habitación amplifica el sonido, específicamente en el rango de 110 hercios. Aquí es donde la ciencia se encuentra con lo místico. Se sabe que la frecuencia de 110 hercios afecta la actividad cerebral humana, desactivando el córtex prefrontal, la parte lógica, y activando áreas relacionadas con la creatividad, la empatía y, curiosamente, los estados de trance alucinógeno. Quienquiera que construyó esto hace 5.000 años no estaba cavando cuevas al azar. Estaba construyendo una máquina para alterar la conciencia. Además, existe una leyenda urbana persistente en Malta que data de la década de 1940. Se cuenta que un grupo de escolares y su profesor se adentraron en una expedición exploratoria por una sección de los túneles que supuestamente conectaba el hipogeo con otras catacumbas de la isla. Nunca regresaron. Días después, se dice que se escucharon gritos y llantos provenientes del subsuelo en diferentes partes de la isla, pero las partidas de búsqueda nunca encontraron rastro de ellos. Poco después, esa sección específica del túnel fue sellada con hormigón. ¿Historia de terror para asustar a los niños o una tragedia encubierta? Nadie lo sabe, pero el hormigón sigue ahí. Del calor del Mediterráneo nos trasladamos al frío brutal del subsuelo de Rusia, donde la paranoia de la Guerra Fría construyó un mundo paralelo. Debajo de las calles de Moscú, mucho más allá de los suelos de mármol pulido y las lámparas de araña del famoso metro público que visitan los turistas, yace un sistema gemelo, una sombra de infraestructura que ningún gobierno confirmará abiertamente que existe. No aparece en ningún mapa de trenes. No hay entradas públicas con torniquetes. Ningún ciudadano
ha comprado jamás un billete para viajar en él. Sin embargo, personas que han trabajado en el mantenimiento de la ciudad durante décadas afirman haber visto las cicatrices de su existencia. Túneles sellados por puertas de acero macizo, de medio metro de grosor. Trenes cortos con ventanas oscurecidas que pasan a toda velocidad por vías auxiliares sin luces y estaciones fantasma que no aparecen en ninguna lista. Se llama Metro 2 o Metro Deva en ruso, un nombre en clave dado por exploradores urbanos y susurrado por antiguos contratistas de la KGB. Supuestamente iniciado bajo el mandato de hierro de Stalin y expandido durante décadas, se dice que el sistema es más profundo y extenso que el metro civil. Su propósito no era el transporte público, sino la supervivencia de la élite. Conecta el Kremlin directamente con el cuartel general del FSB, antigua KGB, en la Plaza Lubyanka, con el aeropuerto gubernamental de Vnukovo II y, lo más inquietante, con una supuesta ciudad subterránea en el distrito de Ramenki, capaz de albergar a 15.000 personas durante décadas en caso de un holocausto nuclear. Los túneles corren a una profundidad vertiginosa. Algunos dicen que hasta 200 metros bajo tierra, excavados en el lecho de roca para resistir impactos directos de ojivas nucleares. Los primeros rumores concretos comenzaron a surgir a finales de la década de 1980 y principios de los 90, a medida que la Unión Soviética comenzaba a desmoronarse y los secretos se filtraban por las grietas del sistema. Periodistas rusos que excavaban a través de viejos registros del Ministerio de Defensa encontraron asignaciones presupuestarias vagas, miles de millones de rublos vinculados a infraestructura de transporte profundo y minería especial, que no correspondían a ninguna obra civil conocida. Luego, en el año 1992, la confirmación casi llegó. Igor Malashenko, un exalto funcionario ruso, convertido en ejecutivo de televisión, mencionó casualmente el Metro 2 en una entrevista con la revista Time, describiéndolo como un sistema vasto pero descuidado. Cuando se le pidió que aclarara o diera mapas, la entrevista se cortó o cambió de tema abruptamente. Desde entonces, el gobierno ruso bajo la era de Putin ha vuelto al hermetismo total, negándose a confirmar o negar la existencia del sistema. Pero la evidencia continúa filtrándose. Exploradores urbanos rusos, conocidos como diggers, han afirmado haber encontrado pozos de ventilación en bosques a las afueras de Moscú que emiten aire caliente y zumbidos mecánicos en medio de la nieve. Algunos han bajado, solo para encontrar guardias armados en lugares donde no debería haber nada. Lo más inquietante es cuán consistentemente estas historias evitan la fantasía de ciencia ficción. Los testigos rara vez describen tecnología láser o futurista. En cambio, hablan sobre una atmósfera opresiva, el olor a grasa vieja y ozono, el silencio sepulcral roto solo por el goteo de agua, la arquitectura brutalista soviética congelada en el tiempo, con bustos de Lenin vigilando andenes vacíos. Hablan de la sensación abrumadora de ser observado desde la oscuridad de los túneles laterales. Incluso las agencias de inteligencia estadounidenses han mostrado un interés obsesivo. En documentos desclasificados de la CIA de principios de los 90, los analistas especulaban con gran detalle sobre estas redes de transporte profundo, listando Moscú como el estándar de oro de los búnkeres de liderazgo. Creen que el sistema todavía está activo, mantenido y listo para el día del juicio final. Mientras los moscovitas viajan al trabajo arriba, abajo, en la oscuridad, un tren fantasma podría estar moviéndose en paralelo, llevando secretos que podrían acabar con el mundo. Viajamos al este, a la provincia de Shanxi en China, donde la ambición de un hombre intentó conquistar la muerte misma. Bajo una colina boscosa, aparentemente natural, a las afueras de la antigua ciudad de Xi'an, yace la tumba del primer emperador de China, Qin Shi Huang. Este no fue un gobernante cualquiera,
Fue el hombre que unificó los reinos combatientes con sangre y fuego, estandarizó la escritura y comenzó la construcción de la Gran Muralla. Murió en el año 210 a.C., obsesionado con la inmortalidad, y fue enterrado en un mausoleo tan vasto, intrincado y peligroso, que, más de 2000 años después, la ciencia moderna todavía no se atreve a abrirlo. El sitio fue identificado por primera vez en 1974 de manera accidental. Unos humildes agricultores que cavaban un pozo en medio de una sequía golpearon algo duro. No era roca, era arcilla cocida. Lo que encontraron se convirtió en uno de los descubrimientos más icónicos de la arqueología mundial: el ejército de terracota. Miles de guerreros de tamaño natural, caballos y carros parados bajo tierra en formación de batalla, armados con espadas y ballestas de bronce real, que aún estaban afiladas después de 2 milenios. Cada soldado tiene un rostro único, una armadura distinta y una expresión propia. Pero lo que la mayoría de la gente no comprende es que estos guerreros son solo la guarnición exterior, los guardianes de la periferia. La tumba real del emperador, el corazón del complejo, está situada bajo un enorme túmulo de tierra piramidal cercano, y esa tumba permanece absolutamente intacta, sellada. No es el desinterés ni la falta de tecnología lo que la ha mantenido cerrada, es el miedo. Miedo a destruir lo que hay dentro, y quizás miedo a lo que hay dentro. Los registros históricos del gran historiador Sima Qian, escritos un siglo después de la muerte del emperador, describen el interior de la tumba con un detalle que roza la fantasía. Según los textos, el techo de la cámara funeraria es una réplica del cielo nocturno, con perlas y joyas incrustadas, representando las constelaciones. El suelo es una réplica del imperio, con colinas y valles de bronce. Pero lo más impresionante es la descripción de los 100 ríos. Sima Qian escribió que el emperador creó réplicas de los ríos Amarillo y Yangtze, e incluso del vasto océano, hechos de mercurio líquido, que fluían mecánicamente mediante bombas perpetuas para simular el movimiento del agua. Durante siglos, los arqueólogos modernos pensaron que esto era una exageración mítica. Ríos de mercurio líquido suenan imposibles, pero en la década de 1980 y nuevamente en los 2000, pruebas científicas del suelo sobre el túmulo revelaron algo alarmante: niveles de mercurio peligrosamente altos, 100 veces superiores a lo normal en la zona. Las lecturas trazaban un patrón que correspondía inquietantemente a la geografía de los sistemas fluviales descritos. El mercurio está ahí, toneladas de él. Si se abriera la tumba hoy, ese mercurio se evaporaría instantáneamente al contacto con el aire exterior, creando una nube de gas tóxico mortal para los excavadores y devastador para los artefactos. Además, Sima Qian mencionó trampas mecánicas, ballestas montadas en mecanismos automáticos, tensadas y listas para disparar a cualquier intruso que perturbe el reposo del emperador. Aunque la madera y las cuerdas podrían haberse podrido, el mecanismo de bronce podría seguir siendo funcional, o al menos la estructura inestable podría colapsar. El gobierno chino ha impuesto una prohibición total y estricta a la excavación del túmulo central, citando la incapacidad tecnológica actual para preservar lo que se encuentre, como ocurrió con la pintura de los guerreros de terracota, que se desvaneció en minutos al ser expuesta al aire. Así que el emperador duerme en su palacio subterráneo, rodeado de un océano de metal líquido venenoso, protegido por su ejército y por la prudencia del mundo moderno. Es una cápsula del tiempo que quizás nunca debamos abrir. Dejamos la historia humana para presenciar el poder crudo de la Tierra, creando algo nuevo. En las frías y turbulentas aguas del Atlántico Norte, frente a la costa sur de Islandia, existe un lugar que no debería estar allí, o al menos no estaba allí hace 60 años. Todo comenzó repentinamente en la mañana del 14 de noviembre de 1963,
Los pescadores de un barco de arrastre vieron humo negro en el horizonte y pensaron que otro barco se estaba incendiando. Al acercarse, se encontraron con una escena del apocalipsis. El océano estaba hirviendo. Columnas de ceniza y vapor salían disparadas a kilómetros de altura, y roca fundida negra rompía la superficie del agua, siseando y explotando mientras la tierra daba a luz. La erupción submarina continuó furiosamente durante 4 años, construyendo un paisaje de fuego y ceniza capa sobre capa. Cuando el humo finalmente se disipó en 1967, lo que quedaba era Surtsey, una isla completamente nueva, bautizada en honor a Surtr, el gigante de fuego de la mitología nórdica. Era la tierra más joven del planeta, y desde el momento en que la lava se enfrió lo suficiente para caminar sobre ella, se tomó una decisión internacional sin precedentes. A nadie, absolutamente a nadie, se le permitiría poner un pie en ella. Surtsey fue declarada inmediatamente una reserva natural estricta. No es un destino turístico, es el laboratorio biológico más grande y exclusivo del mundo. Es uno de los únicos lugares en la Tierra donde los científicos han podido observar la sucesión primaria desde cero absoluto, sin suelo, sin plantas, sin animales, sin bacterias previas. Solo roca estéril, rodeada de agua salada helada. El acceso está tan restringido que incluso los investigadores de élite deben solicitar permisos con años de antelación, y solo se conceden un par de expediciones breves cada década. Las reglas son paranoicas. Los científicos deben someterse a una descontaminación total. Nada de semillas en la ropa, nada de tierra en las botas, nada de residuos orgánicos. Incluso ir al baño en la isla está estrictamente prohibido y controlado. El objetivo es ver cómo la vida coloniza una tierra nueva, sin ninguna interferencia humana. Y la vida encontró un camino, de formas que sorprendieron a todos. Primero llegaron las bacterias y los hongos, traídos por el viento. Luego, una mosca solitaria. Luego, semillas flotantes que arraigaron en la arena volcánica negra. Hubo un incidente famoso y casi cómico donde unos científicos encontraron una planta de tomate creciendo vigorosamente en la lava estéril. Quedaron perplejos. ¿Evolución acelerada? ¿Una nueva especie? No. Resultó que un científico de una expedición anterior había defecado en la lava, rompiendo las reglas estrictas, y las semillas de su almuerzo habían germinado. La planta fue destruida inmediatamente y el suelo esterilizado para no contaminar el experimento puro. Hoy, Surtsey tiene un ecosistema propio, con aves marinas anidando, focas en la costa y praderas de hierba, todo surgido de la nada. Pero tú nunca lo verás. Solo puedes observarla desde un avión a gran altura o un barco a kilómetros de distancia. Es un recordatorio de que la naturaleza no nos necesita. De hecho, prospera mejor cuando no estamos cerca. Surtsey se hunde lentamente debido a la erosión del mar, y se estima que en un siglo podría desaparecer bajo las olas nuevamente. Es un mundo efímero, un jardín secreto del Edén que nació y morirá sin huella humana, salvo por las pisadas de unos pocos científicos elegidos. Ahora nos dirigimos al estado de Kerala, en el sur de la India, donde la riqueza material y el terror espiritual se entrelazan de una forma que supera cualquier guión de Hollywood. En el centro de la ciudad de Tiruvananthapuram se alza el antiguo templo de Padmanabhaswamy, una estructura dorada y majestuosa dedicada al señor Vishnu en su sueño eterno. Durante siglos, los maharajas de Travancore cuidaron el templo, acumulando ofrendas y tesoros en sus cimientos. Pero en 2011, tras una larga batalla legal y acusaciones de mala gestión, la Corte Suprema de la India ordenó algo impensable: abrir las cámaras subterráneas secretas del templo para hacer un inventario. Los sacerdotes protestaron, advirtiendo de consecuencias divinas, pero la orden fue ejecutada.
Lo que encontraron los auditores al abrir 5 de las 6 cámaras, etiquetadas de la A a la F, dejó al mundo sin aliento. No eran simples reliquias, era, literalmente, el mayor hallazgo de tesoro en la historia de la humanidad. En la oscuridad, cubiertos de polvo, había sacos de diamantes, miles de monedas de oro romanas y napoleónicas, coronas incrustadas con esmeraldas del tamaño de huevos, cadenas de oro de 5 metros de largo y una estatua de Vishnu de oro macizo. El valor estimado superaba los 22.000 millones de dólares. Era tanta riqueza que podría haber alterado la economía de la región. Pero entonces llegaron a la sexta cámara, la bóveda B. Y aquí es donde la realidad se detiene. A diferencia de las otras cámaras, que tenían cerraduras mecánicas o puertas de madera reforzada, la bóveda B estaba sellada por una puerta de hierro macizo sin bisagras, sin ranuras para llaves, sin cerrojos y sin ningún mecanismo visible de apertura. Solo había una cosa en la puerta, un relieve amenazante de 2 cobras gigantes entrelazadas, advirtiendo del peligro. Los sacerdotes del templo se interpusieron físicamente. Insistieron en que la bóveda B estaba sellada con un Naga Bandham, un ritual místico de atadura de serpientes realizado por antiguos sabios, Siddha Purushas, usando cantos de Garuda Mantra específicos. Según la leyenda, cualquier intento de abrir la puerta por la fuerza bruta o tecnología humana desataría una catástrofe no solo para el templo, sino para toda la India y quizás el mundo. Se hablaba de inundaciones, de plagas de serpientes o de la ira directa de la deidad. El Comité de la Corte Suprema, compuesto por hombres de leyes y ciencia, vaciló. Habían abierto las otras bóvedas sin incidentes inmediatos, pero la atmósfera alrededor de la bóveda B era diferente. Se sentía pesada. Los lugareños contaban historias de invasores en el siglo XIX que intentaron saquearla y huyeron despavoridos al escuchar el sonido de miles de serpientes silbando detrás del metal, aunque no había forma de que los animales vivieran allí sin aire ni comida. Para añadir más leña al fuego del miedo, el peticionario principal del caso judicial, el hombre que había luchado durante años para que se abrieran las bóvedas y se expusiera la riqueza, murió repentina e inesperadamente, pocas semanas después de que se abrieran las primeras cámaras. Murió sin causa médica clara. El pánico se apoderó del equipo de auditoría. La bóveda B fue dejada en paz. Hasta el día de hoy permanece sellada. Nadie sabe qué hay dentro. Algunos dicen que contiene aún más riquezas que las otras 5 juntas. Otros dicen que la cámara está vacía o que conecta con el mar Arábigo, pero la puerta de las cobras sigue cerrada, custodiando su secreto en la oscuridad, y nadie parece tener el valor de probar si la maldición es real. Dejamos la India y sus tesoros malditos para regresar a Europa, pero a una época donde los dioses caminaban entre los hombres, y el futuro era algo que se podía comprar con sangre. En la costa de Campania, al sur de Italia, tallado violentamente en la roca volcánica Toba, sobre la bahía de Nápoles, existe un túnel que desafía una explicación arquitectónica simple. Desde el exterior, oculto entre matorrales y ruinas romanas, parece simplemente una entrada oscura, una herida rectangular en la montaña. Pero cruzar su umbral es entrar en el inframundo de la mitología clásica. Este es el antro de la Sibila de Cumas. Según la leyenda, y según textos sagrados que dominaron el Mediterráneo durante milenios, esta fue la morada de una mujer, o una sucesión de mujeres, que poseía el don aterrador de hablar con los dioses. La Sibila no era una simple adivina de feria, era la voz de Apolo en la tierra, una figura tan poderosa que emperadores y generales romanos no se atrevían a iniciar una guerra sin consultar sus delirios. El túnel en sí es una obra maestra de la intimidación psicológica. Tiene 131 metros de largo, es perfectamente recto, pero tiene una forma extraña. Es trapezoidal, estrechándose hacia arriba.
Esta forma, similar a la arquitectura micénica, no es casualidad. Está diseñada para resistir terremotos, sí, pero también para jugar con la luz y la sombra. A lo largo de la galería hay aberturas laterales, cortes en la roca que permiten que haces de luz solar entren como cuchillas, cortando la oscuridad rítmicamente. Virgilio, en su obra maestra, La Eneida, describe este lugar con terror reverencial. Habla de 100 bocas en la cueva, desde donde la voz de la sibila emergía multiplicada, resonando como un trueno subterráneo. Durante siglos, los arqueólogos pensaron que esto era una metáfora poética. Pero cuando el túnel fue excavado y limpiado en 1932, descubrieron que la acústica del lugar es, de hecho, aterradora. Si te paras en la cámara final, la sala abovedada donde la sibila supuestamente se sentaba en su trípode, y emites un sonido, el eco no se disipa. Viaja hacia atrás por el túnel, amplificándose y distorsionándose en las aberturas laterales. Un susurro en el extremo lejano suena como un grito inhumano en la entrada. Imaginen a un general romano, lleno de superstición, caminando solo por este corredor, escuchando voces incorpóreas, rebotando a su alrededor, preparándose para encontrar su destino. Pero el verdadero secreto de la sibila podría ser geológico. La cámara final tiene nichos que podrían haber servido como baños rituales, pero también está conectada a fisuras profundas en la tierra volcánica. Se cree que en la antigüedad, vapores tóxicos y alucinógenos, gases sulfurosos y dióxido de carbono, se filtraban desde el subsuelo. La sibila, sentada allí, inhalaba estos vapores, entrando en un estado de hipoxia y trance eufórico. Sus profecías eran literalmente los desvaríos de una mujer intoxicada por la respiración del volcán, interpretados luego por sacerdotes astutos. Hoy en día, aunque los turistas pueden visitar el túnel principal, hay pasajes laterales y cámaras inferiores que permanecen bloqueadas, colapsadas o consideradas demasiado inestables. Se dice que algunos de estos túneles conducen aún más profundo, hacia el lago Averno cercano, que los antiguos creían que era la entrada literal al Hades. Esos caminos están sellados, quizás para proteger a los turistas de derrumbes, o quizás porque, como advirtió Virgilio, fácil es el descenso al infierno, pero regresar es la tarea difícil. Saltamos de la mitología antigua a la amenaza más moderna y devastadora que existe. En las colinas verdes y pacíficas de la región de Eifel, en el oeste de Alemania, el paisaje es idílico: granjas, bosques y pequeños pueblos pintorescos. Pero en medio de esta postal rural se encuentra la base aérea de Buchel, un lugar que, sobre el papel, es solo un aeródromo de la Luftwaffe. Sin embargo, Buchel es el escenario de uno de los secretos a voces más tensos de la geopolítica europea. Bajo las pistas de aterrizaje, protegidos por sistemas de seguridad que incluyen vallas electrificadas, sensores de movimiento y soldados con órdenes de disparar a matar, se encuentran búnkeres subterráneos conocidos como bóvedas BBS-3, y dentro de estas bóvedas duerme el fuego del apocalipsis. Se cree, con casi total certeza, aunque el gobierno alemán nunca lo admitirá oficialmente por razones políticas y legales, que aquí se almacenan aproximadamente 20 bombas termonucleares B-61 de propiedad estadounidense. Esto es parte de un acuerdo de compartición nuclear de la OTAN. Lo que hace a este lugar único y aterrador no es solo la presencia de las armas, sino quién las usaría. En caso de una guerra total, estas bombas estadounidenses no serían lanzadas por pilotos estadounidenses. Serían cargadas en aviones Tornado alemanes, pilotados por pilotos alemanes bajo una orden final del presidente de los Estados Unidos. Es una paradoja legal y moral. Alemania, un país que ha renunciado a producir armas nucleares, entrena a sus pilotos todos los días para lanzar el fin del mundo. El acceso a las zonas de almacenamiento es imposible. Ni siquiera todo el personal militar de la base
tiene permiso para acercarse a los perímetros de las bóvedas. Se dice que los sistemas de seguridad son tan sensibles que pueden detectar el latido del corazón de un conejo cruzando la línea equivocada. Las bóvedas en sí están diseñadas para descender al suelo, ocultando las bombas bajo metros de hormigón y acero, y solo se elevan para mantenimiento o para ser cargadas en los aviones. Los activistas por la paz acampan regularmente fuera de las puertas principales, protestando contra lo que llaman una violación del Tratado de No Proliferación. Pero dentro, el protocolo continúa. Los ejercicios de carga rápida se realizan en secreto. Imaginen la tensión dentro de esa base. Jóvenes pilotos caminando sobre un suelo que esconde el poder de destruir ciudades enteras en segundos, sabiendo que su misión final sería una de la que probablemente no regresarían, y que dejaría un mundo en cenizas detrás de ellos. Buchel no es solo una base, es un recordatorio físico de que la Guerra Fría nunca terminó realmente, solo se volvió más silenciosa y se escondió bajo tierra. Viajamos ahora al otro lado del mundo, al corazón rojo y desolado del interior de Australia. A unos 18 kilómetros al suroeste de Alice Springs, rodeado por nada más que desierto, matorrales y canguros, se encuentra un complejo que ha sido llamado el Área 51 de Australia. Su nombre oficial es Instalación de Defensa Conjunta Pine Gap. Desde el aire, o desde las pocas colinas lejanas donde los civiles pueden intentar mirar con binoculares antes de ser interceptados por la Policía Federal, Pine Gap parece una colección de enormes pelotas de golf blancas dispersas en el valle. Son cúpulas de radomo, protegiendo antenas parabólicas inmensas y sensibles. Pero, ¿hacia dónde apuntan? ¿Y qué están escuchando? Pine Gap es una de las estaciones de inteligencia de señales más importantes y secretas del planeta, operada conjuntamente por la CIA, la NSA de Estados Unidos y el gobierno australiano. Su ubicación es estratégica, está tan lejos de cualquier frontera hostil y en un lugar tan eléctricamente silencioso que puede captar señales débiles que se perderían en cualquier otro lugar. La función oficial es controlar satélites. La realidad es mucho más intrusiva. Se cree que Pine Gap es un nodo central del programa Echelon, capaz de interceptar comunicaciones electrónicas en todo el hemisferio oriental. Llamadas telefónicas, correos electrónicos, telemetría de misiles balísticos lanzados en China, Rusia o el Medio Oriente. Todo pasa por estos oídos en el desierto. Pero dentro de esta base ya clasificada, hay niveles de secreto que rozan la paranoia. Existe un área conocida como la zona sellada. Ni siquiera el primer ministro de Australia tiene acceso libre a todas las áreas de la base, y hay habitaciones donde solo los ciudadanos estadounidenses, con autorizaciones de seguridad, Top Secret 8SCI, pueden entrar. Los empleados australianos, en su propio suelo, tienen prohibido el paso. Esta opacidad ha generado décadas de teorías de conspiración. Debido a su aislamiento y su conexión con el espacio, Pine Gap es un imán para la ufología. Testigos locales han reportado ver luces extrañas despegando y aterrizando en vertical, objetos discoidales que se mueven a velocidades imposibles y haces de luz azul disparados directamente al espacio. Algunos teóricos sugieren que Pine Gap no solo vigila a los enemigos de la Tierra, sino que monitorea y rastrea visitantes de otros mundos, o incluso que alberga tecnología de ingeniería inversa recuperada. Sea cual sea la verdad, la seguridad es brutal. Si conduces por la carretera sin salida que lleva a la base, serás detenido mucho antes de ver las cúpulas. Hay cámaras, sensores sísmicos en el suelo y patrullas constantes. Es un pedazo de territorio americano incrustado en el desierto australiano, un vacío negro de información donde las leyes locales parecen no aplicarse y donde el silencio es la única respuesta que obtendrás. Dejamos el sol abrasador de Australia para descender a la humedad
la niebla y la oscuridad gótica de Edimburgo, Escocia. Esta ciudad es famosa por tener dos niveles, la ciudad moderna arriba y la ciudad vieja enterrada debajo. Pero bajo las famosas atracciones turísticas como el Mary King's Close, existen rincones que han sido sellados y olvidados a propósito. Hablamos de las secciones prohibidas de las bóvedas del Puente del Sur y de una estructura casi mítica, conocida por los historiadores urbanos como el Castillo Rojo, una referencia a una sección fortificada y perdida bajo los cimientos, posiblemente conectada a la zona de Gilmerton Cove o a bóvedas privadas nunca abiertas. A finales del siglo XVIII, Edimburgo construyó el Puente del Sur para conectar dos colinas. Para sostenerlo construyeron 120 arcos y bóvedas debajo. Al principio se usaron para talleres y almacenamiento, pero pronto, debido a la humedad y las filtraciones, los negocios legítimos se fueron y la oscuridad se mudó. Las bóvedas se convirtieron en una ciudad subterránea de miseria. Los más pobres de los pobres, inmigrantes irlandeses huyendo de la hambruna, criminales y marginados vivían allí, en oscuridad perpetua, sin saneamiento, sin ventilación y sin esperanza. Se convirtió en un den de iniquidad, bares ilegales, burdeles y, según la historia negra de la ciudad, un coto de caza para los infames ladrones de cuerpos Burke y Hare, que supuestamente almacenaban cadáveres allí antes de venderlos a la escuela de medicina. Hoy, algunas bóvedas están abiertas para tours de fantasmas, pero la gran mayoría de este laberinto sigue sellado. Hay túneles bloqueados por escombros de siglos, tapiados con ladrillo victoriano o simplemente considerados estructuralmente demasiado peligrosos para entrar. Lo que hace que estas áreas prohibidas sean tan inquietantes es lo que quedó atrás. Cuando se sellaron finalmente en el siglo XIX, se sellaron con todo dentro: pertenencias personales, muebles podridos y, en muchos casos, la esencia de la desesperación humana. Los exploradores urbanos que han logrado colarse en las secciones no turísticas describen una atmósfera opresiva, un aire que se siente pesado y rancio, como si no hubiera circulado en 200 años. Hay reportes constantes de fenómenos físicos en las áreas limítrofes a las zonas selladas: rasguños en la piel, sensación de ser empujado, y la aparición recurrente de una entidad conocida como el Vigilante, Mr. Boots, un espíritu malévolo que custodia la parte trasera de las bóvedas. Pero más allá de los fantasmas, el peligro real es el colapso. Edimburgo camina literalmente sobre una cáscara de huevo de piedra antigua. Hay habitaciones debajo de las calles concurridas que nadie ha visto en generaciones, cápsulas del tiempo de la pobreza victoriana y la enfermedad, esperando en silencio que el techo ceda. Nos trasladamos al borde occidental de Tokio, donde la modernidad de neón de Japón choca con los fantasmas de su pasado imperial y la ocupación estadounidense. Rodeada de suburbios tranquilos y autopistas, la base aérea de Fuchu es un lugar extraño. Parte de ella es utilizada hoy por la Fuerza de Autodefensa de Japón, pero una gran sección está abandonada, cubierta de maleza y decadencia. Y debajo de esa decadencia hay una red que obsesiona a los exploradores urbanos japoneses, conocidos como Haikyoist. Estos son los túneles de Fuchu. La historia del sitio es una capa tras otra de secretos militares. Originalmente una base del ejército imperial japonés, fue tomada por Estados Unidos tras la rendición en 1945. Durante la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam, Fuchu fue el centro nervioso de las comunicaciones de la Fuerza Aérea de UU, en el Pacífico. Desde aquí se coordinaban bombardeos y movimientos de tropas, pero cuando los estadounidenses se retiraron y devolvieron la base, dejaron atrás una infraestructura subterránea masiva. Oficialmente, los búnkeres fueron desmantelados. Extraoficialmente, las entradas están ahí, escondidas en el bosque que ha reclamado la antigua zona residencial de la base.
enormes puertas de explosión oxidadas, escaleras que descienden a la oscuridad inundada y pasillos de hormigón que parecen extenderse por kilómetros. Las leyendas urbanas sobre Fuchu son oscuras. Se habla de que, durante la época imperial, los túneles se usaron para experimentos o transporte de prisioneros, aunque no hay registros que lo confirmen. Durante la ocupación, se rumorea que sirvió como un sitio de almacenamiento para armas que no debían estar oficialmente en suelo japonés. Pero lo que hace que Fuchu sea verdaderamente inaccesible hoy no es solo la ley, sino el estado del lugar. Los túneles se están pudriendo. El agua subterránea ha inundado los niveles inferiores, creando piscinas negras de líquido aceitoso y estancado. El moho cubre las paredes, y sin embargo, hay historias de luces que se encienden solas en edificios abandonados sobre los túneles y de sonidos metálicos, como de maquinaria antigua tratando de arrancar, que emanan de los respiraderos en el suelo del bosque. El gobierno japonés mantiene una vigilancia estricta sobre las entradas conocidas, sellándolas con soldadura y hormigón cada vez que se descubre una brecha. No quieren que nadie baje. ¿Es por seguridad pública ante el amianto y el colapso? ¿O hay algo en esos archivos podridos y salas de guerra abandonadas que Japón y Estados Unidos prefieren que siga enterrado bajo el barro? Regresamos a Italia, pero esta vez a un lugar que hace que las catacumbas parezcan parques infantiles. En la laguna de Venecia, visible desde el Lido, donde se celebra el famoso festival de cine, yace una pequeña isla verde con un campanario octogonal en ruinas. Es Poveglia, y es, sin duda, uno de los lugares más tristes y aterradores de la Tierra. Ningún barco turístico te llevará allí. Los taxis acuáticos se niegan a acercarse. Incluso los pescadores locales evitan sus aguas, temiendo, según la tradición, pescar huesos humanos en lugar de peces. La isla está estrictamente prohibida por el gobierno italiano, vigilada por la Guardia Costera. La historia de Poveglia es una cronología de la muerte. En el siglo XIV fue un puesto militar, pero su verdadera oscuridad comenzó en el siglo XVIII, cuando la peste negra y otras epidemias azotaron Venecia. La ciudad, desesperada, necesitaba un lugar para poner a los moribundos. Poveglia se convirtió en un lazareto, una estación de cuarentena. Pero cuarentena es una palabra demasiado amable. Era un vertedero de carne humana. Decenas de miles de personas fueron enviadas allí a morir. Se cavaron fosas comunes masivas. Los cuerpos eran quemados día y noche, tanto que el suelo de la isla hoy en día se dice que está compuesto en un 50% por ceniza humana y restos óseos carbonizados. Si cavas un poco en la tierra, encuentras huesos. Es un cementerio sobre el agua. Pero el horror no terminó con la plaga. En 1922, los edificios existentes fueron convertidos en un asilo para enfermos mentales. Las historias de esta época son atroces. Se dice que un médico sádico, director del asilo, realizaba lobotomías experimentales y crudas a los pacientes, usando taladros de mano y martillos, torturándolos en la torre del campanario para que sus gritos no fueran escuchados. La leyenda dice que el médico eventualmente se volvió loco, atormentado por los espíritus de sus víctimas, y se lanzó, o fue empujado por algo, desde lo alto del campanario. Sobrevivió a la caída, pero según una enfermera que presenció el hecho, una niebla negra surgió del suelo y lo asfixió hasta la muerte mientras yacía herido. Hoy, la isla es un reino de vegetación salvaje que estrangula las ruinas. Las camas de hospital oxidadas siguen en los pasillos. El equipo médico se pudre en el suelo. El silencio es total, roto solo por el viento y el chapoteo del agua. Los pocos, periodistas y presentadores de televisión paranormal que han conseguido permisos especiales para pasar una noche allí, como el equipo de Ghost Adventures, han salido visiblemente alterados, reportando agresiones físicas invisibles, voces grabadas y una sensación de maldad pura
que drena la energía vital. Poveglia no es solo un lugar abandonado, es una herida abierta en la historia que se niega a cicatrizar. Viajamos ahora a la actual Pamukkale, en el suroeste de Turquía, un lugar famoso por sus terrazas de travertino blanco y aguas termales celestes. Pero entre las ruinas de la antigua ciudad balneario romana de Hierápolis, existe un recinto vallado, modesto a la vista, que durante 2 milenios fue considerado literalmente una puerta de entrada al inframundo. Hablamos del Plutonio, o la Puerta de Plutón. En la antigüedad, este sitio era un espectáculo de terror religioso. El geógrafo Estrabón, que visitó el lugar en el siglo I a.C., escribió relatos que los historiadores modernos desestimaron como exageraciones teatrales. Describió una pequeña abertura en la roca, frente a la cual había un recinto donde una niebla densa y opaca se arremolinaba constantemente, ocultando el suelo. El ritual era escalofriante. Los sacerdotes de la diosa Cibeles, eunucos conocidos como los Galli, conducían toros sanos y fuertes hacia la niebla. Los espectadores observaban desde las gradas de un pequeño teatro adyacente. En el momento en que el animal cruzaba la barrera invisible de la niebla, comenzaba a convulsionar. Sus ojos se ponían en blanco y caía muerto fulminado, como si hubiera sido golpeado por un mazo invisible. Sin embargo, los sacerdotes entraban tras ellos, caminaban entre los cadáveres y salían ilesos, demostrando su poder divino y su inmunidad ante la muerte. Durante siglos se creyó que esto era magia o truco, pero en 2013, un equipo de arqueólogos italianos, liderado por Francesco D'Andria, descubrió que la leyenda era científicamente exacta y mortalmente real. El plutonio está construido directamente sobre una fisura geológica profunda que emite dióxido de carbono, CO2, de origen volcánico en concentraciones extremas. Pero aquí está la clave del misterio. El CO2 es más pesado que el aire. Por la noche y en las mañanas frías, el gas se asienta y forma un lago, invisible de veneno, que se eleva unos 40 o 50 centímetros del suelo. La concentración en este nivel es tan alta que mata a cualquier ser vivo en minutos por asfixia celular. Los toros, con sus hocicos bajos olfateando el suelo, inhalaban el gas puro y morían al instante. Los sacerdotes, que eran humanos y caminaban erguidos, mantenían sus cabezas por encima del nivel del gas letal. Además, los historiadores ahora sospechan que los sacerdotes conocían el secreto. Contenían la respiración o entraban en momentos del día donde el sol había disipado parcialmente el gas, vendiendo la ciencia natural como un milagro divino. Hoy en día, el sitio ha sido excavado y restaurado, pero la entrada a la cueva original ha sido tapiada y sellada herméticamente. ¿La razón? El aliento de Hades sigue fluyendo. Los pájaros que intentan anidar cerca de la entrada todavía caen muertos del cielo. Es un lugar donde la geología es un arma, un asesino silencioso e invisible que no entiende de épocas ni de turistas. Acercarse demasiado, saltar la valla para una foto, podría ser el último error que cometas. Nos desplazamos al sur, a las arenas de Egipto, pero lejos de las multitudes de Giza. Entre Giza y Abusir, en una zona desértica prohibida, conocida como Zaouiet el Aryan, yace uno de los mayores dolores de cabeza de la arqueología alternativa y oficial. Aquí se encuentra lo que queda de la pirámide norte inacabada. Para el ojo inexperto, parece un agujero en el suelo lleno de basura, pero para aquellos que conocen su historia, es la escena de un crimen histórico. El sitio fue excavado por primera vez alrededor de 1900 por el arqueólogo italiano Alessandro Barsanti. Lo que encontró desafió toda lógica de la construcción con herramientas de cobre. No encontró una pirámide levantada hacia el cielo, sino una zanja inmensa cortada en la roca madre de caliza, de 110 metros de largo y 25 metros de profundidad.
La precisión del corte era quirúrgica, pero lo verdaderamente desconcertante estaba en el fondo. Barsanti descubrió un suelo pavimentado con bloques masivos de granito y incrustado en ese suelo una bañera o sarcófago ovalado de granito rosa. Este objeto es, quizás, uno de los artefactos más misteriosos de Egipto. La tapa estaba intacta, sellada con yeso. El sarcófago estaba pulido hasta parecer un espejo. Sus dimensiones interiores eran perfectas, con esquinas que parecían hechas por maquinaria moderna de corte por láser. Cuando Barsanti abrió la tapa, esperando encontrar la momia de un faraón olvidado, encontró nada. Estaba vacía, pero no vacía de aire. Contenía una capa negra de 10 centímetros, de una sustancia orgánica no identificada. Desafortunadamente, Barsanti murió, y el sitio fue abandonado. Y aquí es donde la historia se vuelve oscura. En 1964, Egipto necesitaba espacio para una base militar. Eligieron Zaouiet el Aryan. La zona fue declarada restringida. El ejército utilizó la inmensa zanja de la pirámide como vertedero de basura y escombros, cubriendo el trabajo de Barsanti y enterrando el misterioso sarcófago ovalado bajo toneladas de desechos modernos. Hoy en día, la estructura está completamente fuera de los límites. Se encuentra dentro de una zona de fuego real de una base militar activa. Los satélites muestran búnkeres y estructuras modernas construidas justo al lado y encima de las ruinas antiguas. Ningún arqueólogo ha podido estudiar el sitio en más de 50 años. ¿Qué era esa bañera de granito? ¿Por qué se cortó la roca con tal precisión para luego dejarla inacabada? ¿Y por qué el ejército egipcio eligió precisamente ese lugar remoto para establecer una base, impidiendo cualquier investigación futura sobre una tecnología que parece no encajar con su época? Dejamos el calor del desierto para ir al lugar más hostil de la Tierra, la Antártida, específicamente a la Tierra de Wilkes, un vasto desierto de hielo en el lado del continente que mira hacia Australia. En la superficie no hay nada más que viento aullante y blanco infinito. Pero a 3 kilómetros de profundidad, bajo el escudo de hielo, algo monstruoso está esperando. En 2006, satélites de la NASA, la misión Grace, detectaron una anomalía gravitatoria masiva en esta región, una MASCON, concentración de masa. Básicamente, hay algo tan denso y pesado enterrado allí abajo que deforma el campo gravitatorio del planeta. Al analizar los datos de radar que penetran el hielo, los científicos descubrieron un cráter subglacial de proporciones bíblicas, casi 500 kilómetros de ancho. Para ponerlo en perspectiva, el cráter de Chicxulub, el que mató a los dinosaurios, tiene unos 180 kilómetros de ancho. Si la estructura en la Tierra de Wilkes es un cráter de impacto, fue causado por un asteroide que empequeñece al que acabó con el Cretácico, posiblemente el evento que causó la extinción masiva del Pérmico-Triásico, donde murió el 96% de la vida en la Tierra. Pero la anomalía gravitatoria en el centro es lo que alimenta las noches de insomnio de los científicos y las fantasías de los teóricos de la conspiración. La masa densa en el centro sugiere que el objeto que golpeó la Tierra, si fue un impacto, no se desintegró. Podría estar ahí, un núcleo metálico masivo de un asteroide, incrustado en la corteza terrestre. Sin embargo, el aislamiento extremo de la zona ha permitido que florezcan teorías más exóticas. Algunos sugieren que la anomalía no es natural. Hablan de bases subterráneas masivas, una continuación de la obsesión nazi por la Antártida, Nueva Suabia, o incluso los restos de una nave nodriza estrellada hace millones de años. Lo cierto es que visitar la zona es logísticamente imposible para un civil y casi suicida para un científico sin apoyo militar masivo. El hielo es grueso, el clima es el peor del planeta, y la ubicación está lejos de cualquier base de investigación establecida. Lo que sea que esté allí abajo, protegido por 3.000 metros de agua congelada, está perfectamente seguro de nosotros. Es una cápsula del tiempo geológica
o tecnológica que no tenemos la llave para abrir. Volvemos a Australia, pero esta vez no a una base de espionaje puntual, sino a una región entera del tamaño de Inglaterra que ha sido borrada del acceso público. El área prohibida de Woomera, WA, en Australia del Sur, es el campo de pruebas terrestres más grande del mundo occidental. Cubre 122.000 kilómetros cuadrados de desierto rojo, matorrales y silencio. Establecida en 1947 durante la Guerra Fría por el Reino Unido y Australia, Woomera fue el patio de recreo para la destrucción. Aquí se probaron misiles de largo alcance, cohetes espaciales y, en las zonas cercanas de Maralinga y Emu Field, armas nucleares que dejaron cicatrices radiactivas en la tierra y en las comunidades aborígenes desplazadas forzosamente. Si conduces por la autopista Stuart que cruza el borde de la zona, verás señales que no dejan lugar a dudas. Advertencia: área prohibida, peligro de muerte. Y no es una exageración. La zona está sembrada de municiones sin explotar, restos de cohetes experimentales y zonas de impacto clasificadas. Pero Woomera no es solo un cementerio de chatarra militar. Es una zona activa de alta tecnología. Hoy en día, se utiliza para probar la próxima generación de drones de combate, sistemas de guerra electrónica y misiles hipersónicos. Es un lugar donde el futuro de la guerra se ensaya lejos de los ojos curiosos de los satélites espías y de la prensa. Además, Woomera es el puerto espacial secreto de facto de Australia. Es el lugar donde aterrizan las cápsulas espaciales que traen muestras de asteroides, como la misión japonesa Hayabusa. Cuando esas cápsulas bajan en paracaídas, equipos de recuperación en trajes de materiales peligrosos y helicópteros militares pululan por el desierto para asegurarlas. Hay historias de viajeros que se han perdido en las pistas de tierra secundarias, ignorando las señales, y han sido interceptados por vehículos militares sin marcas que surgieron de la nada, o que han visto luces en el cielo, realizando maniobras que desafían la inercia. Woomera es un estado dentro de un estado, un lugar donde la ley civil se suspende, y donde el cielo y la tierra pertenecen al ejército. Nos trasladamos a la selva de Venezuela, al estado de Monagas. Aquí, la naturaleza ha creado una catedral de oscuridad que guarda secretos más allá de la biología. La cueva del Guácharo es famosa mundialmente, visitada por Alexander von Humboldt en 1799, quien la dio a conocer a la ciencia occidental. La primera parte de la cueva es turística. Es el hogar del guácharo, o ave aceitera, un pájaro nocturno único que utiliza la ecolocalización como los murciélagos. Cuando entras, sus graznidos y chillidos son ensordecedores, sonando como miles de almas en pena, lo que dio origen a leyendas indígenas que decían que esta era la entrada al mundo de los muertos. Pero los turistas solo ven el primer 1,5 kilómetros. La cueva se extiende por más de 10 kilómetros explorados, y mucho más allá en pasajes que se estrechan y se vuelven peligrosos. Y es en las profundidades, más allá del paso del viento y el gran salón del derrumbe, donde la cueva se vuelve extraña. Existe una zona no marcada en los mapas turísticos, conocida por los espeleólogos veteranos y locales como el punto de la anomalía magnética o el núcleo. En ciertas galerías profundas, las brújulas se vuelven locas. El norte magnético desaparece, la aguja gira sin control. Los equipos electrónicos modernos sufren drenajes de batería inexplicables y fallos de funcionamiento. Las leyendas locales hablan de guardianes en la profundidad, sombras que no son proyectadas por ninguna luz. Pero la geología también es peculiar. La cueva es una formación kárstica masiva, y algunos geólogos especulan sobre la presencia de minerales ferromagnéticos inusuales en las profundidades o corrientes de agua subterránea que generan campos electromagnéticos extraños. El acceso a las zonas profundas, sector no turístico, está estrictamente regulado.
Se requiere equipo especializado, permisos del INPARQUES, Instituto Nacional de Parques, que rara vez se otorgan a extranjeros hoy en día, y una fortaleza psicológica considerable. Estar a 5 kilómetros de la entrada, en una oscuridad tan absoluta que puedes ver alucinaciones generadas por tu propio cerebro, mientras tu brújula gira inútilmente y el único sonido es el goteo del agua milenaria, es una experiencia que rompe la mente humana. Es un lugar donde la dirección deja de existir. Regresamos a Egipto, porque la meseta de Giza es el regalo que sigue dando misterios. Todo el mundo mira hacia arriba, a las puntas de las pirámides, pero la verdadera acción, lo verdaderamente prohibido, está abajo. Durante años, egiptólogos rebeldes y teóricos han hablado de una vasta red de túneles y cámaras naturales y artificiales bajo la meseta. Edgar Cayce, el famoso profeta durmiente, predijo en los años 30 que se encontraría una sala de los registros bajo la pata derecha de la Esfinge, conteniendo la historia de la civilización perdida de la Atlántida. Oficialmente, esto fue ridiculizado, pero en los años 90 y 2000 las cosas cambiaron. Se descubrió o se admitió la existencia de el Pozo de Osiris o Tumba de Osiris. Situado en la calzada entre la Esfinge y la segunda pirámide, es un pozo vertical que desciende en 3 niveles a través de la roca. El último nivel, a unos 30 metros de profundidad, contiene una cámara inundada con un sarcófago sumergido, rodeado por 4 pilares. El Dr. Zahi Hawass lo presentó al mundo en un documental, pero el acceso está terminantemente prohibido al público. Pero hay más. En 2008, el investigador británico Andrew Collins redescubrió la entrada a un sistema de cuevas masivo, conocido en los planos antiguos como la Tumba de los Pájaros, NC2. Situada al oeste de la Gran Pirámide, esta entrada conduce a un laberinto natural que se extiende bajo la meseta. Según Collins, estas cuevas podrían ser la verdadera razón por la que Giza fue sagrada antes incluso de las pirámides, un inframundo natural, un duat físico. Cuando Collins comenzó a explorar y documentar, las autoridades egipcias reaccionaron con rapidez. Primero negaron la existencia de las cuevas. Luego, cuando la evidencia fue innegable, admitieron que existían, pero las descartaron como grietas insignificantes. Finalmente, construyeron un muro de 19 hormigón y una puerta de acero masiva sobre la entrada, sellándola. ¿Por qué tanto miedo a unas cuevas naturales? Se dice que los túneles conectan todas las pirámides desde abajo. Se habla de niveles inferiores aún no excavados, de inestabilidad geológica que podría derrumbar los monumentos de arriba, o de algo que fue encontrado allí y retirado silenciosamente. Hoy, Giza es un queso gruyère de secretos. Caminas sobre huecos, sobre historia suprimida y sobre puertas de acero que el Ministerio de Antigüedades jura que no protegen nada importante, mientras pone guardias armados frente a ellas las 24 horas del día. Dejamos la arena egipcia y cruzamos el Atlántico hacia la costa oeste de Estados Unidos. A unos 120 kilómetros al norte de San Francisco, en el condado de Sonoma, hay un bosque de secuoyas milenarias que parece sacado de un cuento de hadas. Árboles gigantes que bloquean el sol, niebla costera y un silencio reverencial. Pero una vez al año, a mediados de julio, este bosque se convierte en el lugar más protegido y exclusivo del planeta. Bienvenidos a Bohemian Grove. Este no es un sitio militar ni una tumba antigua. Es un campamento privado de 1.100 hectáreas que pertenece al Club Bohemio de San Francisco, y sus miembros son los amos del universo, expresidentes de los Estados Unidos, secretarios de defensa, directores de la CIA, magnates del petróleo, banqueros globales y la élite de Hollywood. Durante 2 semanas, los hombres más poderosos del mundo se reúnen aquí para, supuestamente, escapar de las preocupaciones del mundo.
Pero lo que sucede detrás de las puertas de seguridad protegidas por exmilitares privados y sheriff locales ha alimentado conspiraciones durante décadas, y por una buena razón. Sabemos, gracias a infiltraciones arriesgadas como la del periodista Alex Jones en el año 2000, que realizan rituales extraños. El más famoso es la cremación del cuidado, Cremation of Care. Imaginen esto. Hombres en trajes de miles de dólares se visten con túnicas rojas y negras, sostienen antorchas y procesionan hacia un lago artificial. Allí, frente a una estatua de búho de cemento de 12 metros de altura, el búho de Bohemia, queman una efigie humana llamada Cuidado en un altar, mientras una voz grabada retumba desde altavoces ocultos. Es un teatro macabro, una mezcla de fraternidad universitaria y paganismo druida, realizado por las personas que tienen los códigos nucleares. Pero más allá del teatro, Bohemian Grove es donde se decide la historia off the record. Aquí, en la mesa del comedor al aire libre, se cerró el trato para el Proyecto Manhattan en 1942, que dio origen a la bomba atómica. Aquí se eligieron candidatos presidenciales antes de que el público supiera sus nombres. Existe un rumor persistente sobre la bóveda de la Casa del Grove. La Casa del Grove es el edificio central, una estructura rústica pero lujosa. Se dice que bajo sus cimientos hay un archivo seguro, una bóveda, reforzada biométricamente donde se guardan registros de acuerdos verbales, chantajes y actas de reuniones que nunca ocurrieron oficialmente. Si esa bóveda existe, contiene la verdadera historia del siglo XX y XXI, escrita no por los vencedores, sino por los titiriteros. Tú nunca serás invitado. Si intentas entrar, serás arrestado por invasión de propiedad privada mucho antes de ver el búho, y tu cámara será confiscada por hombres que no llevan placa, pero que tienen autoridad sobre la policía. Regresamos al continente helado, pero a un lugar que parece otro planeta. En la isla Ross se alza el monte Erebus, el volcán activo más austral de la Tierra. Es un gigante de fuego en una tierra de hielo. Mientras la temperatura exterior puede caer a menos 60 grados Celsius, en la cima hay un lago de lava burbujeante que nunca se congela. Pero el verdadero secreto está en los flancos de la montaña. El calor volcánico que escapa de las entrañas de la Tierra derrite la base del glaciar que cubre el volcán, creando un sistema de cuevas de hielo y torres de fumarolas. Estas no son cuevas normales, son catedrales de cristal azul, iluminadas por la luz solar que se filtra a través del hielo, creando un resplandor bioluminiscente y real. Dentro de estas cuevas, la temperatura puede ser de unos agradables 0 grados, incluso cálida, mientras que afuera ruge una tormenta mortal. La humedad del volcán se congela al salir, creando chimeneas de hielo de hasta 20 metros de altura que humean constantemente, lo que hace que este lugar sea científicamente prohibido o restringido es lo que vive allí. Los científicos han encontrado rastros de ADN en el suelo de estas cuevas, que no coinciden con nada conocido en las bases de datos globales. Musgos, bacterias y pequeños organismos extremófilos que han evolucionado en aislamiento total, alimentándose de minerales volcánicos en lugar de luz solar. La NASA y los astrobiólogos están obsesionados con Erebus, porque es el análogo perfecto de las lunas heladas de Júpiter y Saturno, como Europa o Encélado. Creen que si hay vida extraterrestre en nuestro sistema solar, se esconde en cuevas calientes bajo el hielo, exactamente como aquí. Por eso, el acceso está restringido para evitar la contaminación hacia adelante. Si llevamos nuestros microbios allí, podríamos destruir un ecosistema alienígena en la Tierra antes de siquiera entenderlo. Es un mundo perdido, un viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne hecho realidad, pero frágil y letalmente protegido por la geografía. Volamos al norte, a la República de Sajá, en Siberia Oriental, uno de los lugares más fríos y remotos habitados por el hombre. Aquí, en medio de la taiga, la tierra se está abriendo,
Los lugareños yakutos lo llaman la puerta al inframundo y evitan acercarse. Los científicos lo llaman el megadesplome de Batagaika. Desde el cielo parece una raya gigante, una cicatriz en forma de renacuajo que devora el bosque, verde. Tiene 1 kilómetro de largo y casi 100 metros de profundidad, y crece cada año, tragándose árboles, caminos y colinas enteras. Este lugar es el resultado de una catástrofe ecológica en cámara lenta. En los años 60 se taló el bosque. Sin la sombra de los árboles, el sol calentó el suelo, derritiendo el permafrost, suelo congelado que había estado estable durante cientos de miles de años. El suelo se volvió líquido y colapsó. Pero Batagaika no es solo un agujero, es una máquina del tiempo rota. A medida que las paredes del cráter se derrumban, exponen estratos de suelo de hace 200.000 años. Han emergido cadáveres perfectamente conservados de mamuts, rinocerontes lanudos, caballos prehistóricos y lobos del Pleistoceno, con su pelo y órganos intactos. Lo más aterrador no son los animales muertos, sino lo que no podemos ver. El deshielo está liberando bacterias zombies y virus antiguos que han estado dormidos en el hielo durante milenios. En 2016, un brote de anthrax en la región, que mató a un niño y hospitalizó a docenas, se atribuyó al deshielo de un reno infectado hace 75 años. ¿Qué otros patógenos prehistóricos, para los cuales nuestro sistema inmunológico moderno no tiene defensa, están flotando ahora en el aire del cráter? Además, el cráter suena. Los lugareños informan de ruidos inquietantes, crujidos profundos, estallidos como disparos y un zumbido bajo, causado por la liberación de metano a presión y el suelo rompiéndose. Es un lugar donde la tierra grita, advirtiéndonos de que hemos roto un sello que mantenía el pasado enterrado. Regresamos a Europa, a una península en el norte de Grecia que se adentra en el mar Egeo como una garra de piedra. El monte Athos es un estado monástico autónomo, una república teocrática dentro de Grecia. Durante más de 1000 años ha sido el centro espiritual de la Iglesia Ortodoxa. 20 monasterios gigantescos cuelgan de sus acantilados. Pero el monte Athos tiene una de las prohibiciones más estrictas y antiguas del mundo: el Abaton. Ninguna mujer tiene permitido poner un pie en la península. De hecho, está prohibida la entrada a cualquier animal hembra, con la excepción de los gatos, para controlar ratones, y las gallinas, para las yemas de huevo usadas en pintura de iconos. Si eres mujer y te atrapan intentando entrar, la pena es el arresto inmediato. Sin embargo, incluso para los hombres permitidos, peregrinos con un visado especial llamado Diamonitirion, hay lugares prohibidos dentro de lo prohibido. En la punta sur de la península, en las laderas casi verticales del monte Athos, existe una zona conocida como Carulia, los desiertos. Aquí viven los eremitas invisibles. Estos monjes no viven en monasterios, viven en cuevas precarias o chozas colgadas en el abismo, a las que solo se accede por cadenas oxidadas. Han cortado todo contacto con el mundo. Algunos han hecho votos de silencio perpetuo. Se dice que hay una hermandad secreta, de 12 o 7 anacoretas desnudos, que vagan por los bosques más profundos, invisibles al ojo humano, que solo aparecen cuando uno de ellos muere para reemplazarlo. Existe también la leyenda de la cripta de los manuscritos perdidos en el monasterio de Batopedi o la Gran Labra. Se rumorea que en las bibliotecas subterráneas, protegidas por monjes bibliotecarios, que responden solo ante Dios, se encuentran textos salvados de la caída de Constantinopla y de la Biblioteca de Alejandría, libros que cambiarían la historia del cristianismo y de la antigüedad clásica, pero que la Iglesia Ortodoxa considera demasiado peligrosos o sagrados para el mundo secular. Intentar explorar estas áreas sin bendición no solo es ilegal, en la atmósfera cargada de Athos se siente como una transgresión cósmica. Y llegamos al final de nuestra lista, a un lugar en las estepas vacías de Asia Central
que representa la cicatriz más fea de la Guerra Fría. El sitio de pruebas de Semipalatinsk, conocido como el Polígono. Aquí, la Unión Soviética detonó 456 bombas nucleares entre 1949 y 1989. La zona entera es vasta y peligrosa, llena de lagos radiactivos, como el lago atómico Balapan, y torres de hormigón derretido. Pero dentro de este infierno hay un lugar específico que no aparece en los mapas desclasificados y que sigue siendo una zona negra, el Área 122. Mientras que gran parte del polígono ha sido saqueado por chatarreros desesperados que roban cobre radiactivo, el Área 122 permanece bajo vigilancia estricta, patrullada por militares kazajos y, según rumores, supervisada por agencias internacionales. ¿Por qué? Se cree que el Área 122 alberga instalaciones subterráneas que nunca fueron detonadas, sino que se utilizaron para almacenamiento biológico o químico en conjunción con la radiación. Hay teorías de que aquí se encuentra el búnker genético, laboratorios donde científicos soviéticos estudiaron los efectos de la radiación no en bombas, sino en tejido vivo, en ADN humano y animal, buscando crear resistencia o mutación. Los lugareños de las aldeas cercanas, que han sufrido generaciones de cáncer y deformidades horribles, hablan de luces que todavía se ven en esa dirección y de vehículos blindados que entran y salen por la noche. A diferencia de Chernóbil, que es un destino turístico morboso, el Área 122 es un agujero negro activo. El suelo brilla en el espectro infrarrojo. El polvo que levanta el viento es veneno. Es un lugar donde la humanidad trató de dominar el fuego de las estrellas y quemó su propia alma en el proceso. Nadie entra, y lo que queda dentro, se queda dentro. Hemos recorrido el mundo, desde las bóvedas sagradas del Vaticano hasta el hielo alienígena de la Antártida. Hemos mirado dentro de tumbas llenas de mercurio, bases militares que escuchan nuestros susurros y cuevas donde la realidad misma parece distorsionarse. Al final de este viaje, queda una pregunta flotando en el aire. ¿Por qué nos fascinan tanto estos lugares? Tal vez sea porque, en una era donde todo está mapeado por satélites, donde cada centímetro del planeta parece estar a un clic de distancia en Google Earth, necesitamos creer que todavía hay misterio. Necesitamos saber que hay rincones oscuros donde el Street View no puede llegar. Estos 23 lugares son recordatorios de nuestros límites. Nos recuerdan que hay fuerzas, ya sean gubernamentales, religiosas, naturales o sobrenaturales, que son más grandes que nuestra curiosidad. Son los espacios en blanco del mapa moderno. Algunos protegen nuestra seguridad física de la radiación o los virus. Otros protegen la seguridad nacional o secretos vergonzosos de la historia. Y otros, quizás, protegen nuestra cordura, manteniendo encerradas cosas que no estamos preparados para comprender. El instinto humano es abrir cada puerta, escalar cada muro y leer cada carta secreta. Pero tal vez, solo tal vez, algunas puertas están cerradas por una buena razón. Tal vez, el verdadero tesoro no es lo que hay dentro, sino el hecho de que sigan siendo un misterio, porque una vez que se abre la caja de Pandora, no se puede volver a cerrar. Gracias por acompañarnos en este descenso a lo desconocido. Si valoras tu libertad, mantente alejado de estos lugares, pero si valoras tu imaginación, nunca dejes de pensar en lo que hay al otro lado del muro. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte para no perderte futuros videos.